¿Se puede dar definitivamente ya por acabado el bipartidismo después de todo este proceso que hemos vivido? No, yo creo que no. Yo creo que las elecciones actuales sí que es verdad que han tendido a reforzar un poco el bipartidismo, pero no, en estos momentos sigue existiendo una amplia pluralidad en lo que es el mapa político español, con fuerzas que van a ser decisivas para la gobernabilidad del Estado e incluso de muchas autonomías. Aquí lo vemos en Valencia y en Madrid, pues ahora lo estamos viendo también en el Estado, pues que va a ser necesario que Pedro Sánchez pacte con Podemos y con otras fuerzas. Entonces, no, el bipartidismo yo creo que no creo ni que esté acabado ni que no esté acabado, sino que es verdad que ha salido un poco más reforzado, pero no llega ni siquiera al 50% de los votos en España, la suma de los votos del PP y el PSOE. Por lo tanto, aún estamos en el escenario de multipartidismo. O sea, sí que damos por acabado el bipartidismo. Yo no tampoco, es que son expresiones muy complejas. Yo creo que el bipartidismo sigue marcando gran parte del escenario político español, pero no tiene el peso que ha tenido otras épocas. Sería un poco la definición. Así que yo no creo que esté acabado, yo creo que el bipartidismo sigue avanzando, o sea, se sigue un poco priorizando las fuerzas sistémicas, pero no es lo que condiciona la política española el bipartidismo. Y era anómalo lo que pasaba precisamente con ese bipartidismo sí muy preponderante que hemos tenido las No, es que últimas décadas. la ley electoral tendía a favorecer el bipartidismo en España. Generalmente las leyes electorales en todos los países democráticos tienden a favorecer los modelos bipartidistas, que es una manera de generar una cierta estabilización política. Pero, y no era anómalo, porque de hecho durante muchísimos años en España la ley electoral favorecía lo que hemos visto muchos años. Lo que ocurre es que desde hace unos 15, 17 años, en España poco a poco han ido surgiendo fuerzas que han ido restando importancia al bipartidismo, y eso se ha ido configurando, especialmente lo vemos en las autonomías, ¿no? Donde hay muchas autonomías actualmente que integran ejecutivos con más de dos o incluso tres partidos. La valenciana es un ejemplo. La valenciana tiene ahora mismo cuatro partidos en el ejecutivo. Uno de ellos además lo integran tres partidos, que es el caso de Compromís. Pero si te vas a Madrid, a Murcia o a Andalucía, estamos hablando de gobiernos de tres partidos. Por lo tanto, el bipartidismo no ha muerto, sigue siendo importante, pero ya no condiciona los gobiernos. ¿El bloqueo de gobierno en España se ha acabado con este pacto de izquierdas o...? Pues no lo sé, yo creo que el bloqueo sí que creo que va a ser difícil superarlo. Es decir, yo creo que porque una cosa es que haya al final investidura, que yo creo que podría haber, y otra cosa es que, por ejemplo, se aprueben leyes fundamentales para el Estado como la de presupuestos o leyes orgánicas que precisan de una mayoría que yo no sé si Pedro Sánchez la va a tener suficiente, la va a conseguir. Yo creo que conseguirá la investidura, sí que la va a conseguir, por lo tanto una parte del bloqueo se puede superar, pero después habrá que ver si en la gestión diaria del Ejecutivo es capaz de llegar a las leyes que van a ser fundamentales en España. Entre otras, la más importante, la ley de presupuestos. ¿Augura, por tanto, una legislatura complicada? Sí, muy complicada. De hecho, yo creo que va a ser una legislatura, o sea, no sería descartable que fuera una legislatura corta. Dependerá mucho, ya te digo, de que sea capaz este gobierno de sumar apoyos para llevar adelante las leyes fundamentales que necesita este país. Si no lo logra, no sería descartable que a lo mejor nos podamos encontrar en escenario dentro de 2 años en otras elecciones generales. ¿En qué cambia la política española la irrupción de Vox? Bueno, yo creo que Vox lo que sí que ha logrado inmediatamente es ser un poco la argamasa de un pacto político de izquierdas. Seguramente sin el ascenso tan grande de Vox y la debacle de Ciudadanos, Pedro Sánchez no había tenido tanta prisa por pactar con Podemos. Yo creo que el pacto que hemos visto tan rápido, o el preacuerdo tan rápido con Podemos, no hemos de olvidar que hasta hace poco Pedro Sánchez se negaba rotundamente a pactar con Podemos, se debe sin ninguna duda en que Pedro Sánchez no tiene otra alternativa. ¿Por qué? Porque él confiaba seguramente que Ciudadanos sería una fuerza determinante con la que podía pactar. No es así, porque Ciudadanos prácticamente ha entrado en el terreno de la marginalidad política y porque la amenaza de la ultraderecha es real. Ya no es solamente una amenaza que estaba presente en la autonomía, sino que está en el Estado. O sea, los 50 y pico votos de Vox se han demostrado que pueden condicionar un gobierno en España. Y esto ha asustado mucho a las izquierdas y ha sido la argamasa, insisto, ha sido lo que ha espoleado al final que haya este pacto o este preacuerdo entre PSOE y Podemos. Viendo lo que ha pasado con la extrema derecha en Europa, ¿qué podemos esperar de lo que vaya a ocurrir en España? Dependerá de los partidos cómo afronten el ascenso de la ultraderecha. En España, las derechas convencionales, es decir, las derechas democráticas, como el PP y Ciudadanos, no han tenido la actitud que han tenido las derechas democráticas en otros países como Francia, Italia, Alemania.
o incluso en Holanda, que han sido capaces de frenar la ultraderecha. ¿Cómo? Pues no dándole patina o no colaborando con la ultraderecha, o sea, no blanqueando la acción de las ultraderechas. También los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en muchos países de Europa, no dándoles tanta cancha como se les ha dado en España. Entonces, la manera de tratar el ascenso del Vox dependerá en parte mucho de la capacidad que tengan los partidos sistémicos de hacer frente a las amenazas de la derecha. ¿Y qué futuro augura a la derecha con la nueva situación con Vox? ¿Tiene opciones Ciudadanos de volver a ser relevante? Yo creo que no. Yo creo que Ciudadanos fue un experimento político que tenía sentido y pudo haber crecido hasta el momento en el que abandonó los principios fundacionales y se instalaron en propuestas típicas de la derecha, con lo cual entrabas en un mercado ya muy complicado. Y a no ser, yo veo muy difícil que ahora Ciudadanos pueda retroceder a los principios fundacionales, que eran principios muy de tinte socialdemócrata, muy centrados, que podían haber hecho mella en el PSOE, pero ahora ese mercado han renunciado a él y han acabado acogiéndose un mercado que, como se ha visto, ha preferido al final instalarse en el Vox o en el PP antes que en Ciudadanos. ¿Debe preocuparse el PP ahora? Yo creo que el PP está preocupado porque se da cuenta que lo que pensaban que era un juego, lo de Vox, se ha demostrado que no era un juego, se ha demostrado que se han convertido en un partido que quiere quedarse y quiere condicionar las políticas. El PP ahora necesitará revisar seriamente su relato, yo creo y de hecho se vio en la campaña que se estaban centrando más, porque si siguen escorados muy a la derecha, acabarán alimentando aún más a Vox. ¿Qué conclusiones podemos extrapolar de lo que ha ocurrido en las generales de cara a la correlación de fuerzas en la Generalitat Valenciana? Es muy complicado hacer una extrapolación de resultados electorales de unas generales a las autonómicas. De hecho, la gente que sabe mucho de Demoscopia siempre te dice que, te pongo un ejemplo, Compromís sacó 173.000 votos en estas generales, pero en las autonómicas Compromís saca 450.000, por lo tanto no es comparable. Sí que es verdad que la lectura que hacemos de estas elecciones extrapoladas a Valencia, para mí son las siguientes. Primero, que las derechas se endurecen, es decir, que Ciudadanos, que era un partido que en algún momento podía haber sido un partido bisagra o podía haber cooperado un poco con el Botanic, no lo va a hacer. Vox menos aún, se ha endurecido muchísimo, y el PP tendrá que ver si quiere volver a ser el partido hegemónico de derechas, qué posición toma. Esa es una primera lectura. Y a nivel de izquierdas, lo que tendrán que plantearse es que la cooperación del Botanic sea más, por decirlo en términos médicos, más sana, que haya menos tensiones y que sean capaces de desarrollar políticas sociales que a la gente le acaban convenciendo de que son buenas. No hay mejor antídoto contra la ultraderecha que las políticas sociales. En aquellas sociedades donde las políticas sociales son buenas, las ultraderechas no suben. Donde las sociedades donde las democracias están en crisis y las políticas sociales también, las ultraderechas tienen un alimento perfecto para crecer. Sobre todo desde la batalla de Valencia, la extrema derecha en Valencia estaba vinculada al blaverismo. ¿Es la misma extrema derecha patriótica española que defiende Vox? Yo creo que la Vox es una ultraderecha que tiene unas singularidades que no tiene el resto de Europa. Creo que es una ultraderecha muy nacionalista, que responde a una cierta tradición de esa de derecha más dura, fundamentalista católica. Creo que es una ultraderecha que sí que es verdad que ahora está intentando beber de los movimientos populistas europeos, es decir, especialmente en lo que hace referencia a inmigración, principalmente, a configuración del Estado, apuestan por un Estado más centralizado, pero yo no creo que se pueda asociar al blaverismo. El blaverismo era un movimiento mucho más minoritario, mucho más, que tenía unos condicionantes muy especiales, que surgieron en los años 80 y 90. Yo creo que de aquí el blaverismo realmente es poco el que representa a Vox. Esa es mi impresión, hoy por hoy. Y buscando esa correlación con la Generalitat Valenciana, viendo lo que ha pasado con Ciudadanos en España, ¿es un anticipo de lo que le puede pasar a Ciudadanos sí, dentro de unos años? Y ellos lo saben. Yo creo que Ciudadanos en estos momentos es un partido que tiene una sobrerepresentación institucional en las instituciones valencianas respecto a lo que quiere el electorado. Es decir, esto ya le pasó a la UCD en su momento, no es nuevo, le pasó a la UPyD, partidos que habían logrado en un momento una gran representación, pero que en las siguientes convocatorias caían en picado, pero siguen teniendo esta representación en instituciones autonómicas y locales. Yo creo que es probable, lo lógico sería que si hubiera elecciones autonómicas,
la representación de ciudadanos cayera en picado a todas las instituciones locales, autonómicas y las diputaciones provinciales. Hoy o ayer, no recuerdo si era hoy o ayer, cuando te leí que hablabas sobre el papel que tiene que jugar Toni Cantó, el Claro, papel que tiene que a jugar. ver. Vamos a ver precisamente eso ahora, ¿no? Un poco posiciones de cara a ese futuro. Es lo que le preguntamos a Toni Cantó, pero Toni Cantó lo que nos dijo ayer es que iba a mantener las mismas posiciones, pero las posiciones que ha mantenido Toni Cantó, que son las mismas que ha mantenido el Ciudadanos, se han demostrado erróneas para el partido. Por eso le preguntábamos ayer. Entonces yo creo que Toni Cantó, el Ciudadanos, tendrá que abrir una reflexión seria de cuáles son sus posiciones ideológicas a partir de ahora. Si siguen por la misma línea, lo normal es que desaparezca Ciudadanos, porque al final Vox y PP se van a comer a Ciudadanos. Si apuestan por recuperar un liderazgo de perfiles más moderados y más socialdemócratas, a lo mejor tienen una oportunidad de encontrar un espacio frente al PSOE. Pero en estos momentos lo que nos dice Toni Cantó es que va a seguir con el mismo discurso, con lo cual yo le veo que tiene una grave desintegración. Por último, todo forma parte de la historia, pero todo esto que está pasando estos últimos años, dentro de otros años, se dará en las clases de historia. Claro, yo creo que estamos viviendo momentos históricos, es decir, desde la sentencia del Procés, que es un fenómeno histórico, el hecho de que hayamos tenido 4 convocatorias electorales en un año, el hecho de que por primera vez en España hay un gobierno de coalición con Podemos, nunca había pasado en la democracia. Es decir, estamos viendo muchas cosas, pero también la política se está transformando en todo el mundo. O sea, lo que estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en el Reino Unido con el Brexit, le ascenso en las ultraderechas, es decir, estamos viendo episodios que yo creo que son sintomatología de un cierto agotamiento del modelo institucional y democrático después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, ¿no? Y esto provoca que estén apareciendo fenómenos populistas a derecha e izquierda que no veíamos desde el periodo de entreguerras en Europa. Pero esto es una lección que tenemos que todos observar. Es bueno leer historia, saber qué pasó con estos movimientos en el pasado, porque también es verdad que la historia nos enseña cómo se pueden aplicar los antídotos. Pero sin ninguna duda, yo creo que en los próximos años, yo creo que desde el régimen del 78 en España, desde los acuerdos del 78 y desde la victoria del PSOE en el 82, no teníamos un periodo político tan intenso como estamos diciendo en los últimos años, ¿no? Yo creo que eso sí que va a ser estudiado.